Gracias, señor presidente, y gracias, señora consejera, por su presentación. No puedo, no obstante, empezar de otra manera que sumándome al malestar y a la preocupación que se ha expresado por el hecho de que por segunda vez en una semana nos encontramos con un plan muy extenso en este Parlamento y con menos de 24 horas para valorarlo como se merece por la importancia que tiene el tema que nos ocupa hoy. Y me sumo también a lo que decía en ese sentido el señor Maillo, de que esto requiere un debate más en profundidad y en un entorno como el del Pleno de este Parlamento. Pero entrando en materia, hablamos de un documento que se anunciaba ya en el mes de mayo, que se presentaba ayer, con esas 76 páginas, con esas 63 medidas y con ese objetivo, ya se ha dicho aquí, de reducir el abandono al 15% dentro de la estrategia europea, que es una estrategia que parece que condena a determinados países a resignarse a tener objetivos de abandono menos ambiciosos que otros y que fija para España una tasa del 15%, cuando en el resto de la Unión Europea la tasa que se fija es del 10%. Y nos preguntamos de entrada por qué. Claro, habría que preguntarlo a lo mejor en el Parlamento Europeo y no aquí, pero aquí sí es relevante decir que si esas son las cifras para el conjunto del Estado español, pues hay que mirar qué está pasando también en otras comunidades autónomas. Y si resulta que España no tiene la capacidad para llegar al 10%, ¿por qué hay 3 comunidades autónomas que sí lo han conseguido? Y que sí están incluso ya por debajo de esa cifra, como el caso del País Vasco, como el caso de Navarra, o como el caso de Cantabria. Por tanto, creo que Andalucía debería mirarse en ese espejo y debería plantearse ese objetivo de llegar al 10%, del que estamos, por cierto, muy lejos todavía. Ustedes presumen de haberlo reducido partiendo de cifras cercanas al 40%, hasta un 23,7 creo que decían para este año, aunque la cifra publicada de 2015 es algo superior, es del 24,9%. Bueno, esto, en definitiva, y ya se ha planteado aquí, es una cuestión no solo de buenas intenciones o de medidas que se propongan, sino que es fundamentalmente una cuestión de recursos. Y claro, es difícil que podamos converger en estos indicadores cuando el gasto educativo se ha recortado en los últimos 5 años de manera considerable. Es verdad que repunta en el presupuesto de este año y en el proyecto de presupuesto que presentan ustedes para 2017, pero incluso con ese aumento previsto para 2017, todavía no estamos haciendo otra cosa que alcanzar en términos nominales lo que fue el presupuesto de educación de hace 5 años, de 2012. En términos nominales, porque en 5 años la vida ha subido. La inflación no habrá sido tan disparatada como en periodos anteriores, pero ha habido una inflación. Por tanto, todavía en términos reales no estamos alcanzando en el proyecto de presupuesto que ustedes plantean las cifras del año 2012. Y por eso nos parece tan relevante la propuesta que hacemos junto con Izquierda Unida de fijar un suelo en educación, un suelo de ese 5% que nos acerque a la media europea de inversión en educación, que ahora mismo está en el 5,3%, y un suelo en el que también hay que decir que en Andalucía estamos más lejos que otras comunidades autónomas. Sin inversión, por tanto, pues ni 63 ni 163 medidas van a servir para mejorar significativamente los índices de abandono escolar. Y también podríamos, y es verdad que no tenemos tiempo para hoy, para abundar en ello, también podríamos plantearnos la pregunta que se planteaba el señor Maillo, de si por éxito entendemos solo indicadores que son muy importantes y no les vamos a restar valor. Indicadores, por supuesto, relacionados con cuántos estudiantes salen de su periodo de enseñanza con el título de la ESO o cuántos salen con el título de bachiller. Por supuesto que esos son objetivos que tenemos que tener en mente y que tenemos que alcanzar. Pero el éxito educativo se mide por algo que va mucho más allá de eso, se mide por el impacto que tiene la educación en la sociedad, por la capacidad de la educación, efectivamente, para hacernos más felices, pero también para contribuir a una sociedad más justa y con un mayor respeto entre las personas y de las personas con el medio en el que vivimos. Ese será el indicador fundamental del éxito educativo. Y hablando ya de medidas más concretas, de las que ustedes mencionan, y a pesar de que no hemos tenido tiempo suficiente para estudiarlas en profundidad. Se habla de la formación profesional, pero lo cierto es que nos están faltando y nos llegan todos los días demandas en ese sentido
nos están faltando ciclos formativos en formación profesional y eso está provocando que florezcan los ciclos formativos privados. Por tanto, es mucho más lo que se debe hacer ahí. Se habla de formación dual. Ya tuvimos un debate no hace mucho en esta comisión sobre la formación profesional dual, donde tuvimos la ocasión de decirle que Andalucía no es Alemania y que no tenemos el tejido empresarial, industrial, que permita que nuestros estudiantes de formación profesional puedan hacer esa parte de formación en las empresas sin que eso signifique simplemente que nos aboquemos a relevar continuamente estudiantes en prácticas por otros estudiantes en prácticas mal remunerados o no remunerados en absoluto. Por tanto, es un modelo que habría que revisar. Hay, es cierto, y hay que reconocérselo, algunas ideas que nos parece que van en la buena dirección, como prolongar la formación práctica del nuevo profesorado y además darle prioridad a la formación en centros que se hayan destacado por una metodología innovadora, lo que se viene llamando el MIR educativo, aunque ahí también le pediríamos que buscara un mayor consenso con los sindicatos, porque los sindicatos nos dicen que no acaban de ver claro el modelo que ustedes están planteando en ese sentido. También nos parece que es buena idea, en principio, que cuando se hable de material escolar ya no hablemos solo de libros de texto, de gratuidad de libros de texto. Estamos en otros tiempos y estamos en tiempos donde hay que mirar el material en un sentido mucho más amplio que simplemente los libros. Bueno, son, como decía, y termino ya, algunas buenas intenciones, otras ya conocidas, otras que nos generan más dudas, como podríamos hablar, por ejemplo, del modelo de dirección no elegido por el profesorado y que viene siendo al final una derivación administrativa de la administración educativa, y otras que sí pueden sonar más o menos bien, pero que en definitiva, sin recursos, pues nos suena efectivamente a una historia ya vivida que no suele acabar precisamente con el éxito. Gracias, señor de Manuel. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Carazo.